¿Cómo les va, gente querida? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. Y hoy les traigo una joyita. Pero no una joyita porque tenga un gran valor económico y además parece una llave doblada o retorcida. Simplemente les quería contar que esta llave formaba parte del juego de herramientas que traían los Ford o los Forte allá por 1920. La verdad desconozco la historia de Ford, todos saben mis diferencias con Ford, pero siempre que llegó una herramienta de estas a mis manos, la publiqué y la verdad que la vendí muy bien, hice muy buenos negocios. Por ahí no la vendía por plata, pero la cambiaba por otra herramienta de mi interés y salía ganando, ya que bueno, todos saben mis diferencias con Ford. Esta yo sé fehacientemente que formaba parte del juego de herramientas que venía en esos autos de fábrica. Vaya a saber para qué eran, ¿no? Esta es hexagonal, aparentemente estaría en los 18 milímetros, una cosa así. U 11-16 en caso que se manejen pulgadas. Y esta en 22 o 7 octavos, una cosa así. No la calibré, pero a ojo. Así que bueno, tengo ganas de darle un poco de limpieza y bueno, ver si la publico o simplemente la guardo de recuerdo. Lo que pasa que de Ford no me gusta tener nada. Es como el que es de Boca no le gusta tener cosas de River. Hay una anécdota, una vez estaba trabajando y bueno, se me rompió un alicate cortando un cable. Un alicate de 6 pulgadas, el dueño vio la situación, no me dijo nada, al otro día me esperó con un regalo, que era un alicate. Esos tipos que son buenas personas y tienen buena esencia. Bueno, cuando lo miro el alicate era precioso, pero ¿qué pasaba? Era de marca Ford. Ah, no lo quería ni sacar del blister. Tuve que con mucho cuidado y mucha cautela averiguar dónde la compró, llevarla, contarle mi situación al vendedor y canjearla por otra de cualquier otra marca, ya sea que... Y no le había pagado 2 pesos. El vendedor de la ferretería esa me dijo: quédate tranquilo, yo soy fanático de Boca, me regalan algo blanco y rojo y no lo uso. Tengo un montón de remeras así.